Listo, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tratar el tema requisitos de seguridad en las edificaciones. Normalmente brindamos cursos de seguridad ocupacional y seguridad patrimonial, ¿no? La seguridad ocupacional tiene su propia legislación y la seguridad patrimonial tiene sus estándares y también su normativa en base a la seguridad privada. Lo de hoy día son requisitos de seguridad en las edificaciones y también tiene su reglamentación, ¿no? Esto tiene mucho que ver con las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, lo que conocemos como ICSE, ¿no? Las inspecciones ICSE anteriormente y algunos hasta ahora todavía le siguen llamando las inspecciones de defensa civil. ¿Ok? Mi nombre es Martín Fernández. El propósito de la empresa GCI Perú y el mío es compartir conocimientos, experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial, liderazgo y este tema también que involucra a la seguridad en edificaciones, ¿no? Las inspecciones técnicas de seguridad. Ya saben, si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, pueden abrir su micrófono levantando la manito o escribir al chat. Yo lo leo y ahí vamos interactuando, ¿no? La idea es que eh, participemos para que la capacitación sea más productiva. Listo. Entonces, comenzamos con el tema. Hoy día vamos a ver lo que son requisitos de seguridad en las edificaciones. De manera general, todos los profesionales de seguridad debemos conocer tanto el de seguridad ocupacional como el de seguridad patrimonial. Debe conocer cuáles son los requisitos que se deben cumplir, ¿no? Los requisitos de seguridad que se deben cumplir en las edificaciones para no vernos sorprendidos cuando implementamos nuestro sistema, ya sea de patrimonial o ocupacional, y vernos sorprendidos o que no llegamos a cumplir algún requisito de seguridad en edificación que está en base al Reglamento Nacional de Edificación. De manera general, las edificaciones, de acuerdo al uso, por eso al inicio del curso preguntaba en qué actividad labora, qué tipo de instalación es donde se encuentran laborando, o sea, de acuerdo a ese uso y a la cantidad de ocupantes, al número de ocupantes, deben cumplir obligatoriamente con requisitos de seguridad y prevención en siniestro. Esto está normado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Este Reglamento Nacional de Edificaciones es de utilidad y revisión de profesionales, arquitectos, ingenieros, ¿no? Especializados en algunos temas propios de la construcción, pero los profesionales de seguridad debemos conocer de manera general para al menos saber si lo que están instalando, lo que están construyendo, se está cumpliendo con estos requisitos de seguridad. Estos requisitos de seguridad tienen como objetivo principal, ¿no?, salvaguardar las vidas de las personas que se encuentran en las instalaciones, ya sean visitantes, clientes y trabajadores, ¿no? Toda persona que se encuentre dentro de la instalación, si se cuenta con estos requisitos, si se cumplen con estos requisitos, esto tiene el objetivo de cuidar, preservar la vida de las personas. Primero, ¿no? Primordial. Y además, proteger los bienes que se encuentran dentro de la instalación y la misma edificación. Ese es el objetivo de estos requisitos. Para eso, para esto tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones. Este Reglamento Nacional de Edificaciones tiene algo de 400 páginas, ¿no? Acá están el índice, que son sus títulos, subtítulos. En realidad es un documento muy grande,
pero a la vez muy interesante. Cuando uno va leyendo de acuerdo a las inquietudes, necesidades que va teniendo en las instalaciones, por ejemplo, un compañero comentó que está en una fábrica, ¿no? Entonces, de repente, esa fábrica requiere una instalación sanitaria. Entonces, puede ir al reglamento y ver cuáles son los requisitos de seguridad para las instalaciones sanitarias. Y así en estructuras, en arquitectura. Hoy día, vamos a ver, este ya es una carpeta, luego también les voy a explicar cómo pueden llegar a los documentos que nosotros compartimos en nuestras páginas y nuestras redes sociales. Tenemos, este es el documento, un poco más de 400 páginas. Nosotros tenemos el documento dividido en carpetas, ¿no? Donde está el título 1, generalidades, el título 2, habilitaciones urbanas, y de ahí hay sus subtítulos, el título 3 de edificaciones, ¿no? Que también tiene sus subtítulos, y dentro del título 3 de edificaciones está el capítulo 3 de arquitectura. Hay una norma que es la A130 y ahí están los requisitos de seguridad. Este documento también les voy a explicar cómo poder obtenerlo en nuestras redes. Y ese es el documento que vamos a revisar hoy día de manera general, no tan técnico, sino hay cosas generales que debemos conocer y seguramente la tenemos frente a nosotros y podemos verificar si se están cumpliendo o no. Hay muchas normas, por ejemplo, este subcapítulo de arquitectura tiene muchas normativas, A10, A020, A030 y así. La que vamos a revisar hoy día es la A130, es una norma sobre los requisitos de seguridad. Uno de los requisitos de seguridad son las puertas de evacuación. Vamos a revisar puertas de evacuación, señalización y sistema y alarma contra incendio. Esos son los requisitos de seguridad que deben contar las instalaciones, las edificaciones. Primero vamos a ver las puertas de evacuación. ¿Qué nos dice la normativa con respecto a las puertas de evacuación? Las salidas de emergencia en toda edificación debe contar con puertas de apertura desde el interior accionadas por un simple empuje. Las puertas al empujar deben salir y aquí entran mucho las puertas de emergencia, que también los vamos a ver, o las puertas antipánico, ¿no? Las salidas con puertas antipánico. Sí, por razones de seguridad, y por eso es que vemos muchas puertas, ¿no? Por razones de protección de los bienes que hay en las instalaciones, se deben colocar puertas con cerradura, con llaves, debe tener un letrero iluminado que esa puerta debe permanecer sin llave durante las horas de trabajo. Porque cuando está en horas de trabajo, esa puerta debe estar lista para poder ser evacuado por ese lugar en caso de emergencia. Las puertas de emergencia no pueden estar aseguradas en horarios de trabajo o en centros comerciales cuando está en horario de funcionamiento. Solo se pueden comenzar a asegurar cuando no se van a utilizar, pero si hay personal dentro, esas puertas deben estar listas para ser aperturadas. Eso deben verificar en los lugares donde trabajan también. A veces, por asegurar los bienes que están dentro de la instalación, se terminan asegurando con llave, ¿no? Se le pone una cerradura y eso se está incumpliendo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. En algunos casos, y va a depender de la instalación, ¿no? De la edificación, algunas puertas van a requerir que sean puertas cortafuego, ¿no? De tipo cortafuego.
Y seguro las hemos visto en algunas instalaciones, en algunas edificaciones, son unas puertas de fierro, ¿no? Doble. Estas son de tipo cortafuego. Esta es para, y sobre todo las ubican en edificios donde hay muchos pisos para que las personas puedan evacuar por las puertas por la escalera de emergencia y que el fuego que se está produciendo de repente en el interior de algunas de los pisos no salga hacia esas personas que están evacuando, ¿no? Por la escalera de emergencia. Esa es la función de la puerta cortafuego. En el caso de las puertas de evacuación, siempre debe ser con dirección del flujo de los evacuantes. Cuando ese interior de la instalación, haya un número de 50 personas. Si hay más de 50 personas en ese ambiente, debe contar con una puerta de evacuación y el giro de esa puerta, el sentido de esa puerta debe ser hacia afuera. Si nosotros estamos evacuando una puerta con varias personas y queremos abrir hacia adentro, como a veces ocurre en las casas o en algunas residencias, va a ser difícil poder abrir hacia adentro teniendo a las personas que están viniendo en sentido de evacuación. Por eso es que las puertas deben abrir hacia afuera, ¿no? El giro debe ser hacia el flujo de la evacuación. O sea, empujar y salir. La norma nos dice que la fuerza necesaria para destrabar el pestillo, si es que está asegurada la puerta con una manija, con una cerradura, o tiene una barra antipánico, debe ser de 15 libras, que son más o menos 7 kilos de fuerza. Es lo que se necesita. No podemos colocar o instalar, o nos pueden instalar una puerta que pese demasiado, o una barra antipánico que requiera más fuerza que eso. Entonces deben ser en promedio 7 kilos de fuerza para poder aperturar. Recordemos que en una evacuación lo que se necesita es retirar rápidamente a las personas, ¿no? Lo más rápido que se pueda. No se necesita 2, 3 personas para poder abrir una puerta o una barra antipánico. La puerta misma no puede pesar, no puede pesar mucho que requiera mucha fuerza, o sea, no puede ser que la puerta pese tanto que se requiera 2, 3 personas para empujar y así abrir la puerta, o que venga una persona robusta, ¿no? Con fuerza y que pueda abrir. Lo máximo que se necesita para abrir la puerta debe ser en un promedio de 14 kilos de fuerza, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta a la hora que se diseñan, se cotizan las puertas. Hay que preguntar y conversar con los proveedores para que las puertas no sean y no tengan tanto peso, o los dispositivos no requieran tanta fuerza, ¿no? Este es el promedio que nos dice la normativa. Dependiendo, ¿no? El planteamiento de evacuación de la instalación, de la edificación, va a requerir unas vías de salida, unas vías de evacuación, unas rutas de evacuación. Entonces, estas rutas de evacuación, que son pasadizos, vías de circulación, que se van a diseñar y generalmente lo diseñan los arquitectos. Hay que conversar con ellos también. Siempre es importante interactuar con los profesionales para poder aprender de ellos también y poder supervisar que se cumplan con las normas. Por ejemplo, estas vías de evacuación, estas rutas de evacuación pueden contar con algunos dispositivos. Algunas puertas, de las puertas contrafuego, pueden contar con un brazo de cierrapuertas, ¿no? Ese dispositivo que va en la parte superior de la puerta, que hace que no se tire la puerta, ¿no? A veces tienen unos brazos cierrapuertas. Si se le instalan, y algunos he visto en algunos centros comerciales, algunas edificaciones que le colocan ese brazo,
ese brazo debe contar con aprobación, la misma aprobación, certificación y resistencia del fuego como la puerta cortafuego. No puede ser de un material de menos resistencia, no, tiene que incluso tener una certificación, ¿no? La certificación la da el mismo proveedor que instala, ¿no? Y hay que exigir, porque si se están instalando puertas cortafuego en las edificaciones, todos sus accesorios deben tener la misma resistencia. En algunos casos, en estas puertas de evacuación, algunas puertas no, en estas vías de evacuación, algunas puertas no van a requerir que se instalen barras antipánico. Las barras antipánico generalmente van ya para dirigir a las personas hacia la salida, ¿no? En el caso de que en la vía de evacuación haya alguna puerta eh, de salida en la ruta, puede contar con alguna cerradura. Esta cerradura también no debe estar con llave, debe estar de fácil manejo para poder evacuar a las personas. Estas puertas, estas manijas, si se le instalan a las puertas cortafuego, también deben estar aprobadas. Si tenemos el brazo hidráulico, ¿no? Que le ponemos arriba a las puertas y también se le instalan a las puertas cortafuego manijas, ¿no? Aparte de la barra antipánico, esos accesorios que se le están incluyendo a las puertas deben ser aprobadas y certificadas para el fuego de la misma resistencia de la puerta. Y además deben facilitar para que las personas con discapacidad también puedan salir por esa vía. Entonces, en este caso, la barra antipánico es de mucha utilidad y si se coloca una cerradura debe ser de fácil uso para las personas con discapacidad, que pueden ser adultos mayores o una persona que tiene algunos problemas en su desplazamiento, y que no tenga inconvenientes para poder aperturar la puerta. Las barras antipánico, cuando se instalan en las puertas, son obligatorias cuando esa instalación tiene un aforo de 100 personas. En ese interior de la edificación hay más de 100 personas. Cuando son locales de reunión, ¿no? Pueden ser algunas instalaciones donde se congregan personas. Es obligatorio también cuando hay más de 50 personas. En los establecimientos de salud también se requieren puertas con barras antipánico y en áreas de alto riesgo con más de 5 personas. Áreas de alto riesgo pueden ser algunas áreas de fundición, ¿no? Las industrias de fundición que generalmente manejan calderos, manejan fuego, ¿no? Entonces, esas zonas, esas áreas también requieren puertas con barras antipánico cuando esa área tiene más de 5 personas laborando en el interior de esa área o esa edificación. La altura de la barra antipánico de la puerta debe estar entre 30 a 44 pulgadas, que son 80 centímetros más o menos, ¿no? 0.8 metros, está dentro de los 80 centímetros. En ese promedio de altura se debe instalar la barra antipánico en la puerta, ¿no? Las barras antipánicos también deben contar con su certificación de resistencia al fuego. Si tienen una puerta cortafuego, la barra antipánico también debe contar con esa certificación.
Esta certificación va a ser solicitada en las inspecciones ICSE por los inspectores, ¿no? Los encargados de la inspección, ellos lo van a solicitar. Entonces, el titular, el propietario, el administrador de la edificación, lo que debe hacer es solicitar al proveedor esa certificación. Y lo va a entregar, es un documento donde el proveedor certifica que esa puerta, esa barra, el accesorio que se le ha colocado es a prueba de fuego, ¿no? Contra fuego. Si se van a instalar cerraduras para las puertas, en algunas rutas de evacuación es válido, ¿no? Se pueden instalar algunas cerraduras por un tema de seguridad, por un tema de protección de las instalaciones. Pero en áreas de reunión no. Tienen que colocarse barras antipánico, por eso los inspectores lo exigen en centros educativos, ¿no? En centros de estudio y edificaciones de alto riesgo. Estas instalaciones obligatoriamente deben contar con su eh, puerta de emergencia, con su barra antipánico, ¿no? Algunas edificaciones van a contar con algún sistema de rociadores, ¿no? Conocidos como sprinkler. También la normativa habla sobre ese dispositivo, ¿no? Es un dispositivo contra incendio también. Hay sistema de detección de alarma, ¿no? Entonces, cuando las instalaciones cuenten con ese sistema, deben cumplir algunos requisitos también, ¿no? Si se produce una alarma o una alarma de incendio, una pérdida de energía, se debe eliminar el retardo de la cerradura. Hay instalaciones, hay edificios que tienen automatizado, ¿no? Con dispositivos electrónicos, las puertas, o sea, no se abre manualmente. Esos dispositivos deben estar colocados a un sistema que cuando se produce una alarma de incendio o se corta la energía, automáticamente se debe destrabar. También hay edificios inteligentes, le llaman, ¿no? Esas edificaciones deben cumplir con este requerimiento, ¿no? Si ocurre algo, corta energía, alarma de incendio donde se requiere evacuar a las personas, entonces automáticamente se debe destrabar ese sistema de bloqueo que tienen esas puertas, ¿no? Por medio de dispositivos. Algunas dispositivos, estos dispositivos también deben tener la capacidad de ser desbloqueados manualmente. A veces hay, por ejemplo, cerraduras eléctricas, ¿no? Chapas eléctricas donde el seguridad, presiona y le abre la puerta, ¿no? A veces el seguridad está ahí cerca, a veces no está cerca, está dentro de un centro de control y le abre la puerta para que ingresen o salgan las personas. Okay. Como está conectado electrónicamente y con energía, si ocurriera una emergencia, una alarma de incendio o se corte la luz, este sistema debe ser desbloqueado manualmente. Entonces debe tener una llave, un dispositivo que se identifique rápidamente la llave y se pueda aperturar la puerta. Recordemos que dentro de las instalaciones hay personas y si hay una emergencia hay que evacuarla, no puede haber demoras, ¿no? Hay que elaborar los procedimientos, los estándares para que se cumplan todas estas disposiciones, estos requisitos de seguridad. Los pestillos de la barra de retardo, si es que cuentan con este dispositivo, debe liberarse en un tiempo no mayor de 15 segundos. O sea, no requiere mucho tiempo, no pueden tomarse 5 minutos, 15 minutos para abrir. Y la barra, ya hemos visto la barra antipánico, como máximo 15 libras. Y
no debe demorar. Hay que verificar que el sistema de barra antipánico se aperture rápidamente, ¿no? Es rápido, no puede requerir una acción más y que tenga 5 o 10 minutos tratando de aperturar una puerta. Hay que verificar eso, hay que inspeccionar, ¿no? Que se cumpla con eso. Sobre las barras, sobre las barras antipánico, debe tener un rótulo, ¿no? que indique que se presione la barra, ¿no? Para que pueda salir la persona, ¿no? Esto, la normativa indica que se presione la barra hasta que suene la alarma. Si es que esta puerta con su dispositivo cuenta con este sistema, ¿no? Pero generalmente es que le oriente. Hay muchas personas y si tenemos personal que no conoce, ¿no? Dentro de nuestros trabajadores que no conoce cómo funciona un sistema de barra antipánico, los simulacros, los ejercicios, hay que practicarlo, porque a veces las personas quieren abrir la puerta y no saben que esa barra es para liberar la puerta, ¿no? Para liberar el seguro de la puerta. Entonces, eso también se tiene que ejercitar, practicar con nuestro personal. Hay que verificarlo también. La puerta de escape, la puerta de emergencia debe contar con iluminación de emergencia, con luces de emergencia. Los requisitos de seguridad que estamos viendo nos indican que todas las vías de evacuación, las rutas de evacuación y la puerta de emergencia debe contar con iluminación de emergencia. Si tenemos una inspección, vamos a pasar una inspección de ICSE, ¿no? De Defensa Civil, y nuestras puertas no cuentan con iluminación de emergencia, con luces de emergencia, el inspector lo va a observar y va a pedir que se instalen luces de emergencia. Es importante que la evacuación, no sabemos en qué horarios, en qué momento se va a requerir, cuente con la iluminación y si se corta la energía, se prenda automáticamente, ¿no? En toda la ruta de evacuación, ¿no? Las personas que van a salir por esa vía, y esto aplica mucho a instalaciones grandes, sobre todo establecimientos comerciales, centros comerciales, no deben tener más de 2 dispositivos de retardo, o sea, 2 cerraduras. No pueden haber más de 2 puertas con barras antipánico. O deben tener una puerta de barra antipánico y después ya debe llegar a la salida o a la zona seguro, a la zona segura externa, al área de reunión. No, no pueden estar destrabando y destrabando. Las personas se requiere que se evacúen rápido, ese es el objetivo. Recordemos la primera diapositiva que nos indicaba que el objetivo, la finalidad de estos requisitos es preservar la vida de la persona. Por eso la evacuación es muy importante, ¿no? Si se instalan puertas cortafuegos, estas puertas deben ser certificadas y aprobadas. Ahí es importante conversar, bueno, a la hora que se están haciendo negociaciones con el proveedor, indicarle que si es un proveedor certificado y cuál es la garantía, ¿no? Porque a la hora de presentar la documentación para una inspección van a requerir el certificado. Es un documento que se va a tener que adjuntar en todo el file, el archivo del expediente, ¿no? Para que puedan otorgar el certificado de ICSE. Si la puerta cuenta con, bueno, las puertas ya cuentan con marco, las bisagras, el brazo, ¿no? Cierra puertas, la cerradura, la barra antipánico, todos esos accesorios deben contar con la certificación al igual que la puerta. Entonces, en el documento que entrega el proveedor, se le debe exigir y él debe dar la garantía de que todos estos accesorios están con certificación, ¿no? Y de la misma resistencia que la puerta cortafuego.
A veces utilizan mirillas, se colocan, ¿no? Esto en una oportunidad me tocó ver en una edificación, este, requerían poder ver, ¿no? A quién era el que tocaba, quién era el que se acercaba, entonces le encargaron a una persona de mantenimiento de infraestructura que le coloque una mirilla, un visor, ¿no? Para poder visualizar. Ok, y lo colocó, pues, ¿no? Los de infraestructura, ellos saben hacer sus trabajos y lo colocó. Pero esa mirilla, esos visores que a veces se le colocan, no estaba certificada, ¿no? Y aprobado. Por eso es mejor evaluar bien si las puertas van a requerir esos dispositivos de visores, ¿no? Conversar directamente con el proveedor que va a instalar las puertas para que ellos mismos lo instalen y no estar pidiendo a un tercero y le va a quitar la certificación o va a hacer que se pierda la certificación, ¿no? Del producto original. Hay que tener cuidado con eso. No se pueden estar colocando accesorios salvo que sean por el mismo fabricante o el proveedor que ha instalado, ¿no? Incluso la normativa nos pide que estas puertas tengan, estas puertas cortafuegos, los marcos tengan un número de identificación y un rótulo, ¿no? Entonces, eso es su identificación de la puerta, del marco, y cuando se hace el certificado debe incluirse ahí este rótulo, esta identificación de la puerta, ¿no? Tanto de la puerta como del marco. Lo que se busca con esta obligatoriedad es que las puertas realmente sean cortafuego, ¿no? Para protección de las personas que están siendo evacuadas. Esta es una foto, ¿no? De unas imágenes de algunas visitas que hemos realizado. Por ejemplo, ahí, al colocarle este rótulo a la puerta, la persona sabe que tiene que presionar para poder evacuar por ese lugar. No todas las personas conocen las barras antipánico, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, hay que aprovechar los simulacros para probar si tenemos estos dispositivos para que nuestros trabajadores se familiaricen con estos dispositivos que tienen algunas puertas. Hay que instalarlos. Algunos establecimientos comerciales tienen más puertas, ¿no? Antipánicos en sus vías de salida. Acá si vemos, algunas ya están aseguradas, ¿no? Con candados, se les han acondicionado porque requieren protección para que no sean vulneradas, no sean aperturadas sin autorización. Pero esto se aplica en horarios en las que no hay público. Si el establecimiento comercial, el centro comercial tiene público, estas puertas no pueden estar aseguradas. Si están asegurados de esta manera, sería un incumplimiento, ¿no? Ok, hasta ahí hemos visto las puertas de evacuación, los requisitos de seguridad de las puertas de evacuación, las vías de evacuación. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, comentario, por favor? Pueden escribir al chat también, si es que tienen alguna duda o algún aporte también, ¿no? Pueden ir escribiendo o abrir su micrófono. Mientras seguimos viendo y continuamos con los medios de evacuación. Otro de los requisitos de seguridad son los medios de evacuación. Son las vías por donde los trabajadores, las personas que se encuentran en las instalaciones van a salir hacia una zona segura o la vía pública, ¿no? Durante la emergencia que se pueda estar ocurriendo. Hay un flujo por donde se evacúa una persona, algunas personas, algunas instalaciones tienen una vía de evacuación número 1, vía de evacuación número 2, vía de evacuación número 3. Va a depender de la instalación
en la que uno se encuentre, ¿no? Los pasajes, y por esta razón, porque no sabemos en qué momento va a ocurrir una emergencia, un siniestro, las vías de circulación, los pasajes de circulación, las escaleras de evacuación, ¿no? En general, todos los accesos y vías de evacuación por donde van a ir las personas deben estar libres de obstáculos. No deben colocarse artículos, estantes, no deben colocarse objetos en el recorrido de las vías de evacuación. Una inspección periódica que se puede realizar es verificar las vías de evacuación. Cuando uno recorre las vías de evacuación, si observa un obstáculo, entonces hace el informe, ¿no? O lo incluye en su informe y eso va generando también una cultura de seguridad. Hay que hacerle saber a la gente, a los trabajadores, que no se pueden colocar obstáculos en las vías de evacuación. Recuerden que estamos revisando una normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones. A veces nos vamos a encontrar con personas que nos dicen, ¿y dónde dice eso que no puedo colocar acá esto? Si es una vía de evacuación, de circulación, no se puede colocar obstáculos, artículos en el trayecto, ¿eh? Para los hospitales, las clínicas, algunas industrias, y para personas discapacitadas, la evacuación siempre debe ser de forma horizontal, ¿no? Es la mejor manera de que se pueda evacuar a las personas, ¿no? Rápidamente, ¿no? Evitar escaleras, evitar, si es una edificación de varios pisos, ya no queda, se incluyen, ¿no? Las escaleras, pero si es una instalación grande, la mejor vía de evacuación es de manera horizontal. Algunas instalaciones requieren o se incluyen áreas de refugio. En algunos momentos hemos escuchado seguramente que alguna edificación cuenta con su área de refugio. Estas áreas de refugio generalmente son para instalaciones grandes, ¿no? Edificios, donde se hace muy largo la evacuación, ¿no? En tiempo, la evacuación de las personas. Y si hay fuego, la evacuación va a tomar mucho tiempo, ¿no? Entonces, hay edificaciones que cuentan con áreas de refugio. Estas áreas de refugio también deben tener unas características, deben cumplir con unos requisitos de resistencia al fuego, sobre todo los de resistencia al fuego. No sé si alguno de ustedes labora en alguna instalación donde cuentan con áreas de refugio. Esta resistencia al fuego, o sea, la infraestructura de esa área de refugio debe tener para resistencia al fuego en 1 hora para edificaciones de hasta 3 niveles, o sea, 3 pisos, y de 2 horas para edificaciones de mayores a 4 pisos. Son la resistencia al fuego, ¿no? Entendemos cuando se produce el fuego, en algunas instalaciones, sobre todo cuando son más de 4 pisos, 5 pisos, la evacuación se hace mucho más difícil. Por eso, en algunas edificaciones cuentan con áreas de refugio. Los medios de evacuación, las vías de salida, los medios de evacuación deben llevar a las personas hacia la vía pública o áreas seguras. Algunas instalaciones no es necesario que salgan a la vía pública porque de repente tienen un área libre, un jardín amplio, unas playa de estacionamiento de repente, ¿no? Entonces, esas zonas, si está dentro del interior, es una zona segura, hay que identificarla.
Si no es el caso, la evacuación tiene que ir hacia la zona segura externa. Acá Darwin Ospina nos pregunta, nos dice, deben tener las áreas de refugio. Nos pregunta, ¿qué características deben tener las áreas de refugio? ¿Deben estar ventiladas, iluminadas? Em, las características a la hora que comparta el documento, la norma, ahí hay mucho más detalle, ¿no? No he querido colocarla en las diapositivas porque en algunos casos ya son temas técnicos y donde ya entra la especialidad, ¿no? Entonces, pero están las recomendaciones. En el documento que vamos a compartir, ahí están las recomendaciones, Darwin. Gracias. Ok. Las áreas seguras, continuando con los medios de evacuación, las áreas seguras son los pasajes de circulación, las escaleras que están integradas en los diferentes niveles, ¿no? Algunos accesos de salida general, salidas de evacuación. Esas son áreas seguras, deben ser áreas seguras que nos van a llevar hacia un punto de zona segura externa, sobre todo. Algunas edificaciones tienen rampas, ¿no? Sobre todo para discapacitados, ¿no? Para personas con discapacidad. Esas rampas no deben ser mayor de inclinación al 12%. No deben ser muy inclinadas, ¿no? Y sobre eso hay muchos ejemplos. Hay personas a veces con silla de ruedas que no pueden subir las rampas porque está demasiado inclinada. Entonces, si las rampas son demasiado inclinadas, no cuentan, no se pueden utilizar como vía de evacuación. Lo mínimo que deben tener, ¿no? Deben cumplir es con 12% de inclinación. Si es esa, se puede utilizar como una vía de evacuación. Estas rampas también el piso debe tener antideslizante. Por eso que vemos que algunas rampas tienen como unas rayas, ¿no? Los pisos ya a la hora que lo han construido, ¿no? Le han colocado como algo que sea algo poroso, ¿no? Porque muchas de estas rampas son utilizadas por personas con discapacidad. Si no tienen estos antideslizantes y barandas, las personas pueden caer, pueden resbalar, pueden tropezar. Entonces, por eso es importante que cuenten con antideslizantes y barandas, ¿no? En todas las vías de evacuación. Dentro de las edificaciones no se deben considerar como medios de evacuación los ascensores. Y vemos los letreros, se le deben colocar letreros a los ascensores que no son medios de evacuación en caso de emergencia. Las escaleras mecánicas, ¿no? Que vemos en los centros comerciales y en algunos establecimientos, no deben ser consideradas como medio de evacuación. Incluso en el diseño de la instalación no debe considerarse en las escaleras, los ascensores como medio de evacuación, las escaleras de gato tampoco. Algunas instalaciones tienen rampas de accesos vehiculares, ¿no? Por donde salen los vehículos. Estas rampas no pueden ser consideradas vías de evacuación si es que no cuentan con una vereda peatonal al costado de la rampa, de la vía, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, establecimientos comerciales que tienen sótanos, ¿no? Entonces tienen sus rampas vehiculares. Esas rampas no se pueden utilizar como vías de evacuación si es que no tienen veredas peatonales. Si no tienen, no se puede utilizar. Si es que tienen el diseño, ¿no? Lo han diseñado con veredas, entonces sí se pueden utilizar como vías de evacuación. Ya hemos visto, si hay una rampa con una pendiente mayor de 12 grados de inclinación, tampoco puede ser considerada como vía de evacuación. Las escaleras tipo caracol solo son aceptadas para riesgos industriales, pero que permitan la comunicación de un nivel a otro, nada más. No puede ser un tipo caracol para 2, 3, 4 pisos, ¿no? Y
con capacidad solo para 5 personas. Son edificaciones diferentes, por eso preguntábamos al inicio en qué actividad laboran, ¿no? Porque cada actividad es diferente, la edificación es diferente, pero estos requisitos de seguridad se deben respetar en todas las instalaciones, ¿no? Dentro de los medios de evacuación, los ascensores es una herramienta de acceso para los bomberos. O sea, solo ellos están autorizados en una emergencia a utilizarlo como una vía de acceso. Eso se debe incluir en los procedimientos. Si tienen edificaciones con ascensores, deben incluir sus procedimientos y las facilidades que se les va a brindar a los bomberos, deben incluirlo en sus simulacros, sus ejercicios, para no verse sorprendido, ¿no? Ah, Darwin nos pregunta cuál es el ancho mínimo de la escalera de caracol que se tiene que tener en cuenta. Debe ser entre el mínimo de 90, por donde va una persona, ¿no? Vamos a confirmarlo, pero debe ser entre 90 centímetros, ¿no? 0,90 para el desplazamiento de una persona para la evacuación, ¿no? Si es que se utiliza como vía de evacuación. Las edificaciones mayores a 10 niveles, ¿no? Que tienen ascensores, deben tener como mínimo un sistema de intercomunicador y la llave maestra que anula el mando. Esa llave, ese sistema de intercomunicador debe estar operativo. Han habido muchos casos donde se han quedado atrapadas personas. Entonces, el intercomunicador ayuda mucho para tranquilizar a la persona. Y la llave debe estar operativa, debe estar a la mano, debe contar con un procedimiento para poder brindarle a los bomberos y que ellos puedan actuar, ya sea como acceso o para auxiliar a alguna persona, ¿no? Las edificaciones de más de 10 niveles, 10 pisos, deben contar con esta llave de bombero que le va a permitir al personal, ¿no? El bombero voluntario, poder manipular, acceder a los controles de ese ascensor. Son requerimientos que se deben ir colocando, ¿no? Dentro de las edificaciones que cuentan con más de 10 pisos, ¿no? En esos ascensores. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Ya vamos viendo los requisitos de seguridad ahora hemos visto en vías de evacuación. Si tienen preguntas, aportes, por favor, pueden abrir su micrófono o escribiendo al chat. Continuamos. Otro de los requisitos de seguridad para las edificaciones son los cálculos de capacidad de los medios de evacuación. Aquí ya es un trabajo técnico de los arquitectos, ¿no? Que son los que van a hacer el cálculo de evacuación de acuerdo a la cantidad de personas, a los equipos, maquinarias, módulos, ¿no? Escritorios que hayan en las instalaciones. De acuerdo a eso, los arquitectos son los que van a hacer el cálculo de evacuación. Pero hay unas normas, hay unas normativas que van a servir de referencia para esos cálculos. Entonces hay que tener en cuenta ahora al final le vamos a explicar cómo acceder a toda la documentación del Reglamento Nacional de Edificaciones. Van a poder revisar detalladamente esas normativas que habla específicamente sobre los cálculos. Es importante también familiarizarse, ¿no? Por eso es que las instalaciones, las inspecciones de ICSEC solicitan que las áreas se publique el aforo, ¿no? La cantidad de personas en determinadas áreas y no haya una sobrecarga, un hacinamiento, ¿no? De personas dentro de las instalaciones.
Para la evacuación, las escaleras de evacuación no pueden ser menores a un ancho menor de 1.20. Las escaleras de evacuación. Si se diseña una vía de evacuación con escaleras, el ancho no puede ser menos de 1.20 para las edificaciones. Los tiempos de evacuación, los planos que se diseñan para calcular los tiempos de evacuación son referenciales, ¿no? Hay algunas fórmulas que utilizan y las normas también entregan, hay algunas fórmulas que se utilizan para calcular la, la evacuación de las personas. Y hay un ejercicio que ayuda mucho también, es ubicándose en la parte, en las vías de evacuación, haciendo el recorrido y tomando el tiempo también, ¿no? Ese es un buen ejercicio para colocar el cálculo de evacuación también. Es un indicador que va a ayudar en los simulacros, en la evacuación, ¿no? ¿Cuánto tiempo me demoro en evacuar una edificación? Una instalación, una planta, un edificio, un centro. ¿Cuánto me demoro en evacuarlo? Ahí me va a dar el cálculo. Y si hago los ejercicios previamente, ¿no? Simulando la evacuación, voy a poder tener una referencia del tiempo de evacuación, ¿no? Y siempre se debe tener como la distancia, el punto más alejado, ¿no? Van a haber distancias menores también seguro para evacuar, pero como referencia se debe tener el punto más alejado de la evacuación. Eso me va a llevar y debo tomar el tiempo para poder calcular cuánto en tiempo me va a demorar la evacuación de esa instalación, ¿no? Esto, por ejemplo, es un modelo de un plano con rutas de evacuación, ¿no? Las flechitas verdes, si ven acá, son las vías de evacuación. Esto es en uno de los pisos de un edificio, ¿no? De una torre de 16 pisos. Este es uno de los pisos que se va a evacuar, ¿no? Las flechas son las vías de evacuación por donde se va a evacuar a las personas, y siempre se debe tomar la referencia del punto más alejado, ¿no? Hay que tomar el tiempo y ver realmente en ejercicios cuánto va a demorar. Luego de eso, si hay áreas comunes, ¿no? E incluir el recorrido hacia la zona segura externa, ¿no? Que es la vía pública. De acuerdo a eso se hacen los planes de seguridad, los planes de evacuación, ¿no? En todas las instalaciones. Son requisitos que se deben cumplir en las edificaciones. En el caso de los supermercados, los almacenes, las tiendas por departamento, ¿no? La evacuación, así sea muy amplio, y sabemos que los centros comerciales son amplios, tienen un área grande, o sea, la evacuación no debe arrojar a las personas al interior del establecimiento. Por eso es que vemos que estos centros comerciales tienen en sus extremos escaleras de evacuación, ¿no? Porque esas son las vías de evacuación, ¿no? La normativa les indica, les exige que no evacúen a las personas. O sea, no puede la vía de evacuación pasar por el medio del supermercado, ¿no? Del establecimiento, del centro comercial, de las tiendas por departamentos, los almacenes que están en los centros comerciales, ¿no? Deben salir hacia la vía pública, ¿no? Hacia un área segura. No puede pasar la vía de evacuación por el medio del centro comercial. Esta es otra regla que deben cumplir los establecimientos comerciales, ¿no? Los establecimientos comerciales, los complejos comerciales, las tiendas por departamento, no pueden evacuar más del
50% del número de sus ocupantes, o sea, del aforo que tienen, por una misma salida. Por eso se les exige que tengan una vía de evacuación, una vía de evacuación número 1, vía de evacuación número 2, incluso número 3, número 4, porque no, si no se aglomeran todas las personas en una sola vía y pueden haber obstrucciones, se puede complicar la evacuación, ¿no? En estos establecimientos está permitido el uso de propagandas, mostradores, algunos puntos de venta, y los vemos en los establecimientos comerciales, ¿no? Pero estas propagandas, estos mostradores, no deben obstruir el ancho de la vía de evacuación, de la vía de circulación, la vía de evacuación. No debe obstruirse, o sea, se debe respetar. Eso es muy importante para que la vía de evacuación esté libre. Recordemos lo que hemos visto, ¿no? En las diapositivas anteriores, las vías de evacuación deben estar libres en todo momento. Y estas propagandas, mostradores, ¿no? Puntos de venta, no deben obstruir y deben estar anclados, asegurados, para que no se conviertan en una obstrucción. Recordemos que cuando la gente evacúe y si hay una emergencia, hay una salida rápida, una evacuación. Si no está asegurado estos elementos, estas propagandas, ¿no? Mostradores, lo que van a hacer es caerse y se van a convertir en una trampa. Por eso deben estar asegurados y sin obstruir la vía de evacuación. En algunos lugares incluso he visto que están demarcados, ¿no? Para que estas propagandas o estos mostradores no invadan la vía de evacuación. Ahora vamos a ver otro requisito de seguridad en las edificaciones, que es la señalización de seguridad. Estamos viendo cuáles son los requisitos generales que se deben cumplir, ¿no? De seguridad por protección, primero de las personas que se encuentran en las instalaciones y luego de los bienes y de la misma edificación. La cantidad de señales y los tamaños deben tener una proporción lógica con el tipo de riesgo que protegen y la arquitectura de la misma. Hay que ver y respetar, ¿no? las dimensiones para poder colocar las señalizaciones. Las dimensiones de las señales deben estar y deben seguir, ¿no? Lo que está estipulado en la norma técnica peruana 399010, que habla específicamente de las señalizaciones de seguridad, ¿no? Ahí vamos a encontrar en esta normativa las señalizaciones y sus dimensiones, ¿no? Dentro de esta normativa vamos a encontrar la señalización de evacuación, la señalización de lucha contra incendios, de advertencia y de obligación. Y también vamos a encontrar una referencia, ¿no? Un cuadro sobre las distancias. Y la distancia está acá, ¿no? Acá, por ejemplo, en la primera columna nos dice de 0 a 5 metros de distancia. O sea, yo me ubico a hacer de 0 a 5 metros de distancia. Si es una señalización circular, debe ser de 10 centímetros, ¿no? Si es triangular, igual. Si es cuadrangular, igual. Si es rectangular, hay algunas referencias, igual. Hay otra distancia, ya no de 5, si yo me encuentro de 5 a 10 metros, el establecimiento ya es un poco más grande, ya las dimensiones van cambiando. Por eso que vemos en algunas instalaciones, en algunas edificaciones, señalizaciones estándar tipo A4, y en algunas instalaciones, sobre todo he visto en supermercados, centros comerciales, señalizaciones más grandes, ¿no? Ya cuando estamos a la distancia de 10 a 15 metros de la señalización. O sea, el área es más grande
Entonces, para poder visualizar a 15 metros, tengo que tener una señalización de 30 centímetros, por ejemplo, si es triangular, y si es rectangular de 30 por 60, de 30 por 90. Y si es de más de 15 a 20 metros de distancia de señalización, va variando, ¿no? Este es un cuadro con la referencia del tamaño y las distancias de la señalización que hay que tener en cuenta a la hora de colocar señalizaciones en el interior de las edificaciones. Hay algunos dispositivos, y esto seguro lo hemos visto también, y hay un exceso de señalización. Se señaliza todo en las instalaciones. Incluso he visto algunas señalizaciones como que pueden ser aceptadas, ¿no? Son necesarias, pero ya comienzan a señalizar todo y es un gasto innecesario incluso. ¿Cómo señalizar las luces de emergencia? No es necesario señalizar las luces de emergencia. Ni siquiera la normativa lo indica, ¿no? Entonces, hay algunos dispositivos que pueden estar sin señalización y hay algunos que no requieren señalización, como las luces de emergencia. Las luces de emergencia no es necesario y hay muchas instalaciones que tienen sus letreros de señalización. Algunos dispositivos no requieren estar señalizados porque ya son reconocidos. La gente ya está familiarizado con ese dispositivo de seguridad. Entre estos están los extintores, las estaciones manuales de alarma contra incendio, los detectores de incendio, de humo, los gabinetes de agua contra incendio. Por eso a veces nos encontramos en algunas instalaciones con gabinetes de agua que no están señalizados. Sí tienen su cartel de instrucciones, pero no están señalizados, porque ya uno se está familiarizado con esa, identifica que es un gabinete de agua contra incendio. En el caso de extintores, generalmente están señalizados todos los extintores, es una exigencia, pero si en caso una instalación opta por algunos dispositivos no señalizarlo, hay una referencia en esta norma, en esta normativa, ¿no? Las válvulas de uso de bomberos también lo señalizan, ¿no? No es necesario. Las puertas cortafuego tampoco. Los dispositivos de alarma contra incendio no son necesarios. Va a depender mucho del criterio del profesional de seguridad, pero debe tener en cuenta que no es necesario señalizar todo, porque a veces se recarga la señalización en las paredes, en las columnas, ¿no? Hay la señalización de flecha salida, la señalización de detectores de humo, la señalización de luces de emergencia, y en realidad son muchas señalizaciones, por eso es la recomendación, ¿no? En todos los locales, ¿no? Con respecto a señalización, un requisito, los locales de reunión, edificios, hoteles, industria, deben contar con señalización en el recorrido de evacuación. Eso sí es indispensable, importante tenerlo en cuenta. La señalización de evacuación, y esto hay que verificarlo en sus centros de trabajo, en sus instalaciones, deben orientar a las personas hacia la evacuación. Si tienen el recorrido largo, con mucha mayor razón. O sea, hay que hacer el ejercicio de seguir las flechas, las indicaciones de evacuación y que me lleve a un lugar seguro. Así debe orientar a las personas. Hay muchas edificaciones donde se le coloca puerta de salida, una flecha y no orienta en caso de una evacuación. Recordemos que en una evacuación la gente está desesperada por salir, entonces va a seguir nomás las indicaciones, y si no encuentra bien señalizada, va a ir por un lado, va a ir por el otro. Eso también se puede ver en los ejercicios, en los simulacros, ¿no? Las puertas de evacuación deben estar señalizadas con la palabra de salida.
¿no? Esto es importante. Todas las vías, ya las que nos llevan a la vía pública o a la zona segura, deben contar con su letrero de salida para que oriente a la persona que por ahí hay una salida hacia una vía segura o a la vía pública, ¿no? Algunos casos requiero orientar a las personas. Entonces, la norma técnica de señalizaciones nos brinda señalizaciones direccionales con flecha a la derecha, con flecha a escaleras hacia abajo, escaleras hacia arriba, flecha a la izquierda, flecha a la derecha. Hay que utilizar todas las señalizaciones para orientar a las personas. Debemos en los simulacros imaginar, ¿no? Como ejercicio una vía sin iluminación, con fuego, con humo, y en esas condiciones se va a tener que evacuar, ¿no? Con humo sobre todo, pero la gente va a estar muy nerviosa. Esta señalización tienen que orientar a las personas hacia la salida. Los ascensores deben contar con su señalización que no se puede utilizar en caso de emergencia. Ya hemos visto en anteriores diapositivas que no es un medio de evacuación. Los ascensores no es un medio de evacuación. Hay que tener cuidado con las señalizaciones, no deben ser obstruidas. Al igual que las vías de evacuación, no deben haber artículos, objetos en las vías de evacuación. Las señalizaciones, todas las señalizaciones no deben ser tapadas, obstruidas por equipos, maquinarias, algunos anuncios que le ponen a la instalación no deben ser obstruidas o tapadas, ¿no? Hay que cuidar eso también. En algunos casos, como parte del sistema de seguridad, las inspecciones que se realizan en las instalaciones, se deben verificar el estado de las señales, ¿no? Y hacer su informe, su formato de inspección, y ahí se especifica, se informa si ha sido dañado o ha sido se encontró algún equipo, algún artículo que obstruía la señalización. Y las señalizaciones deben tener una altura que permita su fácil visualización. No hay una altura establecida, ¿no? Y es una pregunta muy habitual, ¿no? ¿A qué altura debo colocar la señalización? La altura promedio puede ser 1,80 m, ¿no? Que es promedio, pero si la instalación es alta, la instalación es amplia, de repente va a requerir colocar más alto, ¿no? Letrero más grande, ¿no? Entonces, no hay una reglamentación con respecto a la altura específicamente, sino se debe ver el letrero, ¿no? Hay que cuidar eso, ¿no? Hay que hacer ejercicios, hay que ubicarse para que se pueda ver la señalización desde donde uno se encuentra, ¿no? Y esto es lo que les decía, ¿no? La señalización que se coloque es un medio un sistema de comunicación a la persona, ¿no? Hay señalización de advertencia, por ejemplo, ¿no? Esta señalización nos advierte algunos riesgos, peligros que hay en la instalación y que son muy utilizados en los mapas de riesgo en seguridad ocupacional. La señalización de evacuación debe ser de manera continua, orientándome hacia la salida. No me debo perder en el camino. Hay que cuidar eso en las edificaciones. Y como una regla también, la normativa nos exige todos los medios de evacuación, porque deben contar con iluminación de emergencia, con luces de emergencia, que garanticen un periodo de media hora en caso de corte de fluido eléctrico. Las luces de emergencia deben estar operativas en caso se corte la luz y no haya energía. Debe ayudar a las personas a evacuar. Entonces las luces de emergencia
deben ser prioridad su ubicación en las vías de evacuación, en la circulación, la evacuación que lo va a llevar hacia una zona segura. A veces hay una idea equivocada que la luz de emergencia es para que continúe el trabajo, ¿no? Las luces de emergencia, que el trabajador pueda continuar sus actividades normales. No. Se pueden colocar luces adicionales para que ayuden al trabajador a que pueda guardar su cosa en caso que se vaya la luz. Pero el fin de una luz de emergencia es que ilumine la vía de evacuación por donde van a ir las personas hacia la zona segura. Como promedio debe durar 1 hora y media, no media hora, sino 1 hora y media. Hay que hacer esos ejercicios, hay que verificar, el proveedor también debe brindar garantías sobre la duración de las luces de emergencia. Yo recomiendo hacer inspecciones periódicas, mensuales, de las luces de emergencia, al igual que los extintores de las luces de emergencia, para verificar que estén operativas. Si no están operativas, de repente la batería, alguna conexión, algo falló, se manda a reparar. Debemos estar pendientes de las luces de emergencia, no sabemos en qué momento lo vamos a necesitar. Y deben iluminar, ¿no? Acá la norma nos pone como mínimo 10 lux medidos desde el nivel del suelo. A veces no tenemos la facilidad de poder medir, ¿no?, el nivel de luz, pero debe alumbrar, o sea, no puede estar muy arriba tampoco, ¿no? Hay que ver y hay que hacer los esfuerzos para que la altura sea promedio también y que ilumine la vía de evacuación en caso haya corte o en un caso de emergencia. Hay instalaciones, empresas, edificaciones que cuentan con grupos electrógenos, equipos, ¿no? Se va la luz y se activa el generador en automático. Esa activación, ¿no?, la norma nos indica, debe tener como máximo 10 segundos de demora. O sea, debe ser rápido la activación, la transferencia de la energía debe ser automáticamente en 10 segundos. Ese es el promedio que debe tener el cambio cuando se va la luz, si se cuenta con un generador de energía, ¿no? Las luces de emergencia, y esta es la razón por la que tienen 2 luces de emergencia, 2 bombillas, dos focos, es que si falla una, debe accionar el otro, ¿no? O sea, no queda apagado por completo, ¿no? Si solo le colocamos un foco, de repente ese foco falla y va a quedar sin iluminación esa vía. Por eso es que tienen 2 focos, si uno falla, el otro queda activado. Hay que hacer las inspecciones para que los dos siempre estén operativos, ¿no? En el peor de los casos, que pueda fallar uno, pero no que falle todo el equipo completo, ¿no? Porque ahí deja sin iluminación una vía de salida. Las instalaciones de las luces de emergencia deben estar de acuerdo al Código Nacional de Electricidad, que es otra normativa, así como estamos viendo una norma del Reglamento Nacional de Edificaciones, hay una normativa que es el Código Nacional Eléctrico, donde indica cuáles son los requisitos que se deben cumplir para la instalación de esta señalización de emergencia. Ya ahí entran los electricistas, especialistas en revisar esta normativa que se debe cumplir, ¿no? Esta es la referencia, también puede servir. De manera general, la instalación de luz de emergencia debe ser conectado donde va el alumbrado general, ¿no?, del área, ¿no? Entonces, por eso es que cuando se hacen pruebas de la luz de emergencia, el técnico, el encargado del área eléctrica, se va al tablero general, baja la llave de las luces y se prende la luz de emergencia, ¿no? Eso es una buena práctica también, ¿no? Cuando se realicen las inspecciones, debo coordinar con el área de mantenimiento, el área eléctrica,
para que me ayude en el corte de la energía. Entonces él es el personal especializado, autorizado a manipular el tablero, corta la energía y en automático se tienen que prender las luces de emergencia. En este Código Nacional Eléctrico están las condiciones en que se deben realizar esa instalación, ¿no? Que los eléctricos lo conocen muy bien, ¿no? Temas técnicos ya, ¿no? Las salidas de evacuación de los establecimientos donde se concurre público, los centros comerciales, centros de diversión, ¿no? Deben contar las discotecas, los cines, por eso deben contar con señales luminosas, ¿no? Que siempre van a ir sobre el dintel del vano de la puerta, ¿no? Se deben visualizar. Son señales luminosas, seguro lo hemos visto en diferentes establecimientos, ¿no? Las rutas de evacuación, ¿no? Esto complementa con el sistema de emergencia, deben contar con iluminación autónoma, con sistema de batería, con duración de 60 minutos. Estas señales luminosas deben tener una visibilidad que permita ir por esa vía, ¿no? Que oriente a la persona que esa es la ruta. Es como una luz de emergencia, la señalización luminosa, ¿no? Son letreros luminosos que van a quedar prendidos al igual ante un corte de luz, ¿no? Acá tengo algunas fotos de las luces de emergencia, ¿no? Las luces de emergencia, siempre que se compre con el proveedor, hay que preguntarle, y acompañado de preferencia de algún encargado técnico, electricista de la empresa, cuáles son las características y el uso, cómo se va a probar el equipo, ¿no? En este caso, em, tienen algunos botones para probar el funcionamiento de los focos sin necesidad de desconectar o desenchufar la luz de emergencia, ¿no? Adelante, ahí Valdivia, David. Ingeniero, disculpe, buenas noches con todos. Una consulta. En el tema de las luces de emergencia, ¿qué hay la probabilidad de que en un centro comercial, bueno, no, se encuentren desenchufadas? Y normalmente, bueno, hay alguna ley o alguna normativa donde indiquen que debe estar, las luces de emergencia, que sean modernas, porque, por ejemplo, la que ahorita que usted ha enseñado es un poquito antigua y mayormente en las inspecciones cuando vienen, piden que sean modernas y operativas, ¿no? A veces se queman, a veces presentan fallas y, bueno, no más que todo son como ese modelo, ¿no? Que acaba de enseñar. Ok, Mi pregunta sería, ¿no? Si es obligatorio, ¿no? Si se encuentran las luces de emergencia desenchufadas. ok, sí entiendo tu pregunta. Las luces de emergencia, deben ser operativas. Al margen si son modernas o no, deben ser operativas, deben estar operativas. Puede ser una luz antigua, ¿no? Que ya tiene varios años, pero lo importante es que esté operativa, que dure el tiempo que estamos viendo. Debe cumplir con esta requisito, ¿no? De instalación que está en este Código Nacional Eléctrico, ¿no? Esto es netamente técnico en la parte eléctrica, donde, Me permite, donde me, va... Adelante, adelante. me permite ingeniero Martín, Sí, sí. soy participante últimamente de alguna, bueno, con respecto a la pregunta del compañero, soy profesional en electricista. Ajá. Sí, esa norma que está mencionando ya es una norma muy antigua, pero sí tiene algunas aplicaciones, pero en este caso tiene que ser, eh, ¿cómo se llama? Código Nacional Eléctrico de Utilización. Ajá. Ahí no me acuerdo exactamente cuál es digamos, el punto específico para esto. Y con respecto al otro punto que mencionó el amigo, es como
En realidad lo que es un luces de emergencia no deben tener ninguna interrupción. Justamente, o sea, debe ir directamente conectado a la luz de emergencia, al tablero, y sin interruptor incluso, ¿no? Justamente para que no vaya a cortar. Y en este caso de que tienen enchufes a un toma corriente, eso no es correcto, porque lo puede retirar, o sea, ya, eso sí, no se, ya, se utiliza realmente, pero ya debe de ir dejando al lado, debe estar conectado directamente a la iluminación, circuito de iluminación. Justamente cuando se interrumpe, se conecta automáticamente internamente el equipo, tiene su detector, detecta que no hay energía eléctrica de la red y conecta la batería O- interna que tiene, por supuesto, ¿no? Gracias. Ok, Orlando, gracias, muchas gracias por el aporte. Sí, justo eso es lo que había mencionado también, ¿no? Por eso en las pruebas de luces de emergencia, siempre acompañado con un electricista, ellos bajan la llave, ¿no? Entonces, porque ya está conectado directo. Entonces, ya no aplicaría el enchufe a un tomacorriente, ¿no? Porque ahí sí se puede venir alguien manipular y desenchufar. Antiguamente, cuando no se tenía mucho conocimiento sobre las normas no había mucha exigencia, había esa práctica de enchufar la luz de emergencia y se probaba desenchufándolo, pero ya se han ido actualizando, ¿no? Los técnicos, los electricistas, y van cumpliendo lo que dice la norma, ¿no? Lo que mencionas tú. Entonces ya va directo y solo se tiene que bajar una llave. Cuando llega el inspector de Defensa Civil y prueba las luces, ya no va luz por luz y la desenchufa, ¿no? Sino pide que bajen la llave. Bajen la llave del tablero y las luces de emergencia se tienen que prender, ¿no? Entonces eso ya es la forma como se debe manejar las luces de emergencia. Por eso siempre yo recomiendo ir con los técnicos, los especialistas que conocen, ¿no? Como el caso de Orlando, que es electricista y él ya conoce, está más empapado de estos puntos, ¿no? Gracias, Orlando. Continuamos, ¿no? Ya esta es la última parte de este curso sobre los requisitos de seguridad. Hemos visto la señalización, la luz de emergencia, las vías de evacuación, ¿no? Las puertas. Y ahora vamos a ver otro requisito con respecto a los sistemas de detección y alarmas de incendio. Cuando se instalan dispositivos de detección y alarma contra incendio, la finalidad, el objetivo de instalar esos dispositivos es indicar y advertir que hay una situación que se está presentando, ¿no? Y esto nos va a dar la alarma para auxiliar, apoyar a las personas, ¿no? Porque se está generando una alarma. Ese es el objetivo de instalar sistema de detección y alarmas de incendio, ¿no? Los sistemas identifican la presencia de calor o humo. Va a depender de la actividad que se tenga, que se practique, que la actividad que realice la empresa, la organización, para la instalación de estos dispositivos, ¿no? El sistema de detección y alarmas de incendio. En algunos casos va a requerir un detector de calor, ¿no? Que es de fuego, o en algunos casos va a requerir un detector de humo. Y hay todas unas disposiciones también para esto. La norma que estamos revisando habla de manera general qué es lo que se debe cumplir, ¿no? Y nos, nos da pautas sobre la instalación y los requisitos que debe cumplir la instalación de este sistema de detección y consultar el estándar NFPA 72 que refiere al diseño, instalación, pruebas y mantenimiento, ¿no? Este es el NFPA que da las pautas ya de manera general, ¿no? Para muchas, no solo para Perú, sino
nivel internacional, que se debe tener como referencia. Dentro de esta referencia, la normativa nacional, ¿no?, que estamos revisando, nos indica de que cuando se instalen estos sistemas de detección y alarmas de incendio, debe tener una supervisión permanente, constante. Y el personal debe estar entrenado y capacitado sobre el sistema, ¿no? Por eso, cuando las inspecciones se dan en las instalaciones, el inspector verifica el sistema de alarma y llama al encargado del sistema de alarma. ¿Quién es el que maneja? Pregunta, ¿no? ¿Quién es el que maneja? ¿Quién es el que va a responder? Entonces, si es una instalación, debe contar con una persona que esté supervisando permanentemente el sistema. Si no es el caso de que tenga una persona permanente en la instalación, también puede ser monitoreado, y este monitoreo también debe ser permanente. O sea, ya no es necesario una persona presencial en el lugar, sino que está supervisado de manera remota, ¿no? Esto también es válido, por eso que hay servicios de empresas que brindan este tipo de servicios, ¿no? De monitoreo, de sistema de alarma y detección de incendios. También esta instalación va a requerir una fuente de energía. Entonces hay el Código Nacional Eléctrico que nos indica cuáles son las pautas que se debe seguir con respecto a la instalación de este sistema, ¿no? Entonces, siempre, y como son temas técnicos de instalación, hay que consultar y siempre buscando las normativas, ¿no?, para seguir, porque cuando inspeccionan las instalaciones, el especialista eléctrico va a revisar que esa instalación se haya cumplido de acuerdo a las recomendaciones de seguridad. Todo en base al Código Nacional Eléctrico de utilización que mencionó el compañero, que es lo actualizado, ¿no?, que nos mencionó Orlando. Los sistemas de detección de alarma de incendios deben interconectarse si es que hay otros sistemas, ¿no? Puede haber el sistema de agua contra incendios, ¿no?, los rociadores, mangueras, si tienen su propio sistema, deben conectarse también, porque todo se va a utilizar en el momento que se genere una alarma. No pueden estar cada uno por su lado, ¿no? Porque va a advertir el uso o la utilización de alguno de estos sistemas. Entre los sistemas tenemos los dispositivos de detección de incendios, ¿no?, la alarma de incendio, la red de agua contra incendio, la bomba de agua contra incendio, ¿no?, donde está la cisterna, el sistema del control de los ascensores para los bomberos, ¿no?, la desactivación de los ascensores. Todo está interconectado, enviando la señal a un centro de control para que pueda ser monitoreado, ¿no? Si es el caso de la instalación, tiene sistema de presurización de escaleras, de humo, administración de humos, ¿no?, aire acondicionado, extracción de humos. Hay lugares que tienen, los restaurantes, por ejemplo, tienen sistema de administración de humo, entonces deben estar conectados también para poder monitorearlo. Los sistemas de detección y alarmas de incendio deben tener un sistema acústico, ¿no?, sonoro, deben ser audibles, y sistema audible, ¿no?, sonoro, debe abarcar la totalidad de la instalación del local. El sistema no solo puede ser activado por detectores de humo, sensores de humo, detectores de calor, también pueden ser activados por palancas de emergencia, ¿no?, pulsadores, o incluso desde el centro de control puede activarse, ¿no? Son varias las formas en las que se pueden activar.
Y también, aparte del sistema audible, ¿no? El sonoro, debe tener la alarma, por eso es que suena, no puede haber una alarma de incendio silenciosa, siempre tiene que ser sonoro. Debe contar con señales ópticas, y esto lo conocemos como las luces estroboscópicas, que son esas luces que se apagan y se prenden y tienen la particularidad de que si hay humo van a cruzar el humo, ¿no? El objetivo de estas señales ópticas, las luces estroboscópicas, es orientar también a las personas hacia el lugar de evacuación. Tenemos las señalizaciones de evacuación para que las personas puedan evacuar, el sistema de detección y alarma de incendio con su alarma sonora y sus señales ópticas, que son las luces estroboscópicas, van a orientar a las personas a evacuar las instalaciones. Cuando las empresas, las organizaciones, las instalaciones cumplen con estos requisitos que estamos revisando, la protección de las personas es mayor, ¿no? Hay mayor seguridad. Uno va a un establecimiento, a una discoteca, a un cine, a un centro comercial que cumple con esto, está más protegido, porque de presentarse una eventualidad va a poder evacuar, ¿no? Todos estos sistemas deben ser instalados y se debe tener un cuidado especial con las falsas alarmas, ¿no? Si hay un alto número de falsas alarmas, hay que revisar, hay que analizar por qué está ocurriendo algún problema con ese dispositivo en la instalación o donde se colocó, ¿no? El dispositivo que está generando falsas alarmas. En algunos casos, ¿no? Algunos dispositivos van a requerir alguna protección, porque pueden ser objeto de daño, ¿no? De vandalismo. Hay personas inescrupulosas que pueden dañar o manipular inadecuadamente por el alto tránsito de personas, entonces estos dispositivos deben ser protegidos, ¿no? De manera adecuada. Y el sistema, cuando se instale, también hay que conversar con los proveedores, con el personal especializado que va a instalar el sistema, de que deben ser accesibles para el mantenimiento y las pruebas periódicas. A veces ocurre que se instalan algunos dispositivos y no se los puede probar, no se les puede hacer mantenimiento, no hay forma de cómo llegar a ellos. Hay que tener cuidado, eso siempre hay que conversar con el proveedor también, ¿no? A veces el proveedor, con la finalidad de vender o de poder instalar y llevar, coloca y después no tiene en cuenta la accesibilidad para poderle realizar mantenimiento o, o revisión del sistema, ¿no? Los detectores de humo a pilas no son válidos para las edificaciones, las empresas, los centros comerciales, los establecimientos, ¿no? Porque a veces recurren, ¿no? Por un tema de costo, algunos empresarios, algunos administradores recurren a estos detectores portátiles o que se instalan de manera aislada, ¿no? En uno, en otro, y son a pila. Esos no son válidos para las edificaciones. Son válidos, sí, para los domicilios, ¿no? Algunas viviendas, pero no para las empresas. Hay que tener en cuenta eso si les solicitan o observan algunos de estos detectores, hay que informarlo. No es válido. Lo que se instala en las empresas es un sistema de detección y alarma de incendio, ¿no? Todo un sistema, panel, su batería, su fuente de alimentación, los dispositivos con los que cuentan, el plano, la memoria descriptiva, todo debe contar el sistema. Para la instalación del sistema se debe tener en cuenta la forma, la superficie del techo, la altura del techo, la ventilación, el aire, ¿no? La dirección del viento, los materiales combustibles que se van a proteger en determinada área,
el medio ambiente, ¿no? Se deben tener en cuenta. Entonces, cuando conversen con los proveedores, siempre tienen que visitar previamente la instalación para que vean dónde se van a ubicar, ¿no? No, mm, siempre debe haber una visita para tener un adecuado análisis, una revisión de las instalaciones. Y después no vernos con sorpresas de que instalaron un lugar donde de repente no funciona o no es efectivo el dispositivo, ¿no? A la hora de instalar el proveedor, el instalador debe tener siempre en cuenta las indicaciones del fabricante, ¿no? Esos equipos, esos productos siempre vienen con recomendaciones y no, no inventar, ¿no? No, a veces improvisar en la instalación, ¿no? Siempre se debe tener las buenas prácticas de instalación, de ingeniería a la hora que se instalan los equipos. Las estaciones manuales de alarma, los pulsadores que vemos en diferentes establecimientos deben estar instaladas en las paredes a no menos de 1,10 m. Deben estar a una altura promedio donde la persona pueda llegar en caso de emergencia y activar la palanca. No deben estar instalados muy altos, ¿no? No más de 1,40 m, ¿no? 1,40 m y hay un promedio donde la persona puede ni tan bajo ni tan alto. Estamos hablando de las estaciones manuales. Las estaciones manuales también deben estar libres de obstáculos y fácilmente accesibles, ¿no? Deben estar protegidos si hay una zona de mucho tránsito o está expuesto a vandalismo, a daño, entonces deben estar protegidos. Pero de manera general deben estar libres de obstáculos y ser fácilmente accesibles. La recomendación de la normativa es que las estaciones manuales deben instalarse en las salidas de evacuación de cada nivel, ¿no? Siempre uno ingresa o va a salir, activa el dispositivo, ¿no? Por eso es la recomendación. Si es necesario, se puede señalizar algunas estaciones manuales cuando de repente no están muy claramente visibles para poder ayudar, que en ese lugar hay una palanca o una estación manual. Si es el caso, se requiere, se puede señalizar, si no, no hay problema. Y acá para ya ir terminando, cuando mencionaba que la instalación de los sistemas contra incendio deben tener en cuenta la altura del techo, la ventilación, el aire, la estructura de la edificación, es para después no tener observaciones o cuando se instalen algunos otros dispositivos, ¿no? Por ejemplo, acá han instalado un detector de humo, una instalación, y debajo de ella han instalado un ventilador, ¿no? Esto lo que vemos es un ventilador que está funcionando. Entonces, si hubiera un amado incendio, un caso de incendio, el humo no va a llegar a este lugar porque el ventilador lo va a alejar, ¿no? Entonces no se va a activar el detector. Hay que tener cuidado, hay que revisar. Siempre hay que estar pendiente cuando se instalan los equipos y después también, porque después también por alguna necesidad se instalan algunos dispositivos y terminan afectando en este caso, la seguridad de este dispositivo de alarma contra incendio, ¿no? Esta es otra imagen también y puede ser de mucha utilidad. Este es un falso techo, ¿no? Una baldosa. Acá está el detector de humo, ¿no? Y sobre la baldosa ahí está el techo ya, ¿no? Entonces, la recomendación de los especialistas, los inspectores, es también que se instalen detectores de humo en el techo mismo, ¿no? No solo sobre la baldosa, porque el humo puede concentrarse en esta zona
y si no hay detectores de humo, no va a mandar la señal, ¿no? Entonces recordemos que el humo va a ingresar acá. Entonces, si se instalan detectores, van a poder activar. Por eso la recomendación de lo que nos dice la normativa es a la hora de instalar, saber, ver cuál es el tamaño de la instalación, el techo, la altura, el viento, todo eso se debe considerar. No solo es instalar por instalar. Esto, por ejemplo, es una luz estroboscópica. Con el tiempo, porque la instalación no fue tan asegurada al inicio, algunas cosas se comienzan desprendiendo. Por eso es importante las inspecciones periódicas, ¿no? Una vez que se instaló, realizar las inspecciones periódicas, probar los equipos, el funcionamiento, hacer ejercicios, hacer algunos simulacros sobre el uso, ¿no? No solo el simulacro de evacuación, que a veces nos piden determinadas fechas, están programadas a nivel nacional, sino algunos ejercicios periódicos sobre estos dispositivos también, ¿no? Sobre su uso. Ok, y con eso estamos terminando. Si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor, algún aporte también, pueden abrir su micrófono o escribir al chat. Esto es mi teléfono y mi correo, cualquier consulta también, cualquier comentario, pueden escribir. Estos son los cursos que hemos programado. Mientras se animan a comentar, son los cursos que hemos programado en las siguientes fechas. El viernes vamos a dar uno sobre los equipos y materiales para sistema de agua contra incendio, continuando esta primera clase, ¿no? Que son los requisitos de seguridad. Hoy día hemos visto los requisitos de seguridad en las edificaciones, que es lo que nos dice la norma. Vamos a ver el viernes qué equipos y materiales para el sistema de agua contra incendios se debe tener en cuenta. Luego, la próxima semana, todo lo que es protección contra incendio en hoteles y hospedajes. Recuerden que la normativa nos habla por determinada actividad. Y luego, el 23 de septiembre, igual protección contra incendios en centro de diversión. Son actividades diferentes, ¿no? Funciones diferentes que tienen las instalaciones. Entonces, hay algunos puntos específicos que se deben conocer sobre esto. Este es una de nuestras publicaciones, por eso los invito a seguir nuestra página de Facebook, donde está el Reglamento Nacional de Edificaciones. Si quiere descargarlo, acá está el enlace. En nuestras publicaciones siempre publicamos el enlace, lo va a llevar a una carpeta donde va a poder descargar los documentos. Aquí quiero mostrarles. Este es mi canal de YouTube. Les voy a compartir el enlace en el chat. Los que deseen pueden suscribirse. Cuando colguemos el video les va a notificar. Cuando colguemos algún video les va a notificar. Acá tengo varios videos. Compartimos todos los videos que brindamos de manera gratuita, lo compartimos. Y hay temas de seguridad ocupacional, seguridad patrimonial. Acá, por ejemplo, está el de señales. Acá tenemos uno, por ejemplo, sobre extintores portátiles y de señales de seguridad. Por ejemplo, ahí visualizan el video, todo lo que es señales de seguridad, exclusivamente la norma técnica sobre señales de seguridad. Se van a la descripción del video, ¿no? Siempre los videos que colgamos tienen su descripción y ahí compartimos la norma sobre el tema.
Ahí le dan clic al enlace y los va a llevar a un grupo de Facebook donde van a poder descargar el documento, ¿no? Acá está el PDF. Ahí está. Los invito también a seguirnos en el grupo de Facebook. Se llama Seguridad y Protección. Voy a enviarles el enlace también para que se puedan unir y ahí van a encontrar normativas, documentos, guías, todo lo que respecta a seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y también documentos sobre ICSE, ¿no? Las inspecciones de seguridad en edificación. Ingeniero Martín, una pregunta, por favor. Adelante, adelante. Sí, mencionó que la puerta cortafuego no es necesario señalizar, pero ese sería siempre y cuando estuviera pintado esa puerta de rojo. Porque un evacuante, ¿cómo sabría que esa puerta es la puerta requisita de otro color, no? Ah, ¿Podría aclarar, por favor? yo he visto en edificaciones, las puertas cortafuego no están señalizadas, ¿no? Por el material, si uno se puede dar cuenta, ¿no? Porque es metálica, es gruesa el material, y están, no es de uso común, ¿no? Lo que sí se puede señalizar que es una vía de salida, si está en un nivel, es una vía de salida, uno empuja y ya está en la escalera que me va a llevar a una zona segura. Pero no, y la norma también lo dice, no se señalizan las puertas cortafuego. Imagina, las puertas cortafuego en los centros comerciales, en edificios, he visto, no están señalizadas. Ya. Ok. Listo. Después, si están, tenemos un grupo de WhatsApp. Los que deseen me pueden escribir. Tenemos ya más de 230 participantes. Ahí tocamos temas de seguridad ocupacional, seguridad patrimonial, estos temas de ICSE también, algunos hacen consultas, todo en esos temas, no tocamos otros temas. Los que deseen me pueden escribir y los agrego al grupo, ¿no? Me pueden, ya yo de manera vía directa me brindan sus nombres, sus apellidos y los agrego al grupo. Ahí compartimos los enlaces también sobre las capacitaciones y documentos que brindamos, ¿no? Algunos documentos. Finalmente, los invito a seguir nuestra página de Facebook de GCIN Perú, donde, como han visto, compartimos información, compartimos en YouTube. Facebook nos ayuda para difundir, ¿no? La información y que sea de utilidad para ustedes, ¿no? Los que desean algún certificado de este curso, cualquier otro curso, me escriben personalmente y lo coordinamos, ¿no? Nuestros certificados tienen un costo de 25 soles. Y finalmente, los invito a abrir sus cámaras para poder tomar un pantallazo y publicar en nuestras redes sociales que hemos brindado este curso, ¿no? Gracias, Pedro, Raúl, gracias, Orlando, buenas noches, Gracias. Buenas Marco, noches. gracias, David. ¿Alguien más que quiera abrir su cámara? Luis, Marco, buenas noches. ¿Alguien más que se anime a abrir su cámara antes de tomar el pantallazo y que sirva para publicar en nuestras redes sociales que hemos brindado el curso? ¿Listo? Gracias. Gracias, ingeniero. Hasta Bueno, luego. el viernes continuamos. Continuamos continuamos el curso el viernes. Compartan la información. Si tienen algún compañero, algún colega, transmítanle la información, le va a ser de utilidad, ¿no? Administradores a veces requieren esta información para poder estar al tanto de los requisitos que se deben cumplir, ¿no?
Ok, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, Luis. Pedro, hasta luego. Hasta luego, maestro. Estamos en contacto. Buenas noches. Chao, Raúl. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Chao, Darwin. Buenas noches. Noche, gracias. Buenas noches. Chao, Marco. Joseph, buenas noches. Estamos en contacto. Hasta el viernes, maestro. Nos vemos hasta el viernes. Buenas noches.